Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos y nos tomamos unos minutos para hablar de Luis El Niche Sánchez, jugador de Once Caldas. Bueno, en realidad pertenece al registro de Fortaleza, está a préstamo con opción de compra en el Once Caldas y es un jugador que interesaría al Deportes Tolima. Al menos ha sonado en las redes sociales en los últimos días que podría ser una opción para jugar en el Vino Tinto de Oro. Nos tomamos estos minutos para hablar algunos detalles de lo que tiene que ver con este jugador, este volante 10, hombre que sabe con la pelota y que creo encajaría bien en el Deportes Tolima. Lo primero que preguntamos es si gusta este jugador en el Deportes Tolima y nos han dicho que sí gusta el jugador en el cuadro Vino Tintero, pero también nos han manifestado que todo va a depender primero de lo que haga el Once Caldas. El Once Caldas es el que tiene la primera opción, es el que tiene la opción de compra, por decirlo de una forma más clara, y es quien va a terminar decidiendo sobre el tema de Luis El Niche Sánchez. Ahora, ¿está tan interesado el Once Caldas en continuar con este jugador? Eso es algo que está en duda. Yo también estuve preguntando un poco por los lados del Once Caldas, o al menos preguntándole a algún colega de Manizales sobre el Nietzsche Sánchez y lo que nos pueden contar sobre este jugador y si, por ejemplo, importa tanto al equipo del Once Caldas o no. Y me dijeron, al menos hoy me dijeron sobre este jugador que en el Once Caldas no lo tienen muy claro si hacen o no hacen el esfuerzo por el jugador. Ya ha salido alguna información que desvincula al jugador del Once Caldas, pero yo esto lo digo porque me tomé el tiempo de preguntar en Deportes Tolima si les interesa el jugador. Lo que me dijeron es que les parece un buen jugador, pero que no pueden decir ni hacer nada todavía porque la opción de compra la tiene y la sigue teniendo hasta el momento el Once Caldas. Por eso pregunto por los lados del Once Caldas, le pregunto a un colega si ve al Once Caldas haciendo el esfuerzo por el jugador y parece que no está muy convencido el Once Caldas porque al parecer pues el jugador está pidiendo un dinero también importante en el tema de su salario y pues el Once Caldas al parecer no llegaría a las pretensiones del jugador en cuanto a salario y tampoco pues haría uso de la opción de compra. Ahí falta ver qué clase de negocio podría hacer el Deportes Tolima por este jugador que parece encajar bastante bien en lo que podría ser la idea del profe Lucas González para el segundo semestre del año y este jugador encajaría bien. Ahora, preguntando en el Once Caldas, o bueno, preguntándole a un colega que conoce bien a Sánchez, que ha jugado a propósito varios partidos, ¿no? Terminó jugando muchos partidos, ya cuento un poquito más de lo que pregunté por el jugador. Terminó jugando un total de 13 partidos más o menos, los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no, o sea, ha jugado como 18 partidos o jugó como 18 partidos de manera consecutiva con el Once Caldas. Exactamente, voy a tomar el tiempo de contarlos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con este partido hasta Millonarios y de Millonarios hacia arriba 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partidos exactamente. Jugó los 90 minutos en el último partido del Once Caldas que fue contra Junior y los últimos 16 partidos del Once Caldas los jugó, o sea, viene con un buen ritmo. Entonces estaba preguntando un poco por los lados del Once Caldas a un colega que conoce bastante al Once Caldas y que cubre al Once Caldas y me decía que por ahí también podría existir cierto temor en el Once Caldas para comprar al jugador porque el jugador tiende un poco a las lesiones. De hecho, ha tenido inconvenientes en sus rodillas y eso también haría que de pronto el Once Caldas no tuviera muy claro hacerse a este jugador que tiene buenas condiciones y que es uno de los jugadores importantes del Once Caldas, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Ha sido uno de los jugadores importantes del Once Caldas en la presente temporada y de hecho, pues no cualquier jugador te juega los últimos 16 partidos, no es un registro muy fácil de conseguir. Ese registro lo tiene el Nietzsche Sánchez con el Once Caldas, pero no está claro entonces el futuro del jugador. ¿Qué irá a pasar? Eh, Insistimos, al Tolima le agrada el jugador, al Tolima le gusta el jugador. De hecho, ya en redes sociales, por las personas expertas en temas de fichajes y traspasos, se ha dicho que, por ejemplo, el jugador ya le habría dado el sí al Deportes Tolima. Yo estuve preguntando por los lados del Deportes Tolima. A mí me dicen que todavía no está hecho, que sí es un jugador que les gusta, pero que está primero lo que pueda hacer el Once Caldas, que es quien tiene la opción por este volante del fútbol colombiano. Así que habrá que esperar para ver si el Tolima finalmente se hace a los derechos de este jugador. Seguramente Tolima entraría a comprarlo porque, o bueno,
Falta ver, ¿no? En el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero para continuar en Once Caldas está claro que el Once Caldas lo tendría que comprar. Parece que el Once Caldas no lo va a comprar y falta ver qué decisión pues va a terminar tomando tanto Fortaleza como el jugador y si termina llegando al Deportes Tolima, bajo qué figura puede llegar, si otro préstamo, si el Tolima lo compra o no lo compra. El Tolima también está en diferentes movimientos, como por ejemplo la renovación de Sebastián Guzmán, que todavía no se ha hecho la renovación de Sebastián Guzmán. El Tolima ya tendría 3 jugadores firmados, uno de ellos Jorge Cabezas Hurtado, que ya se dio a conocer hace rato, y 2 jugadores más también están firmados con la camiseta del Deportes Tolima, pero no sabemos si al final este jugador va a llegar al Deportes Tolima o no, por estos detalles que estoy contando. Es lo que pude averiguar por los lados del Deportes Tolima. El jugador gusta, pero el Tolima no se mueve todavía porque el Once Caldas es quien tiene la opción de compra. ¿Lo comprará el Once Caldas? Es algo que no lo tenemos claro. No sabemos si el Once Caldas va a terminar haciendo el esfuerzo o no por el jugador y simplemente habrá que esperar. ¿Que es buen jugador? Sí, es buen jugador. Me dejó un poquito preocupado mi colega cuando me dijo que ojo que ha tenido diferentes lesiones de rodilla, ha tenido como que al menos un par de lesiones de rodilla y pues sí, eso también hay que considerarlo cuando se va a comprar o cuando se pretende un jugador, pero también hay que considerar el último tiempo del jugador. Y el último tiempo del jugador, un tiempo muy interesante. Los últimos 16 partidos que jugó el Once Caldas, el Niche Sánchez lo jugó con la camiseta del cuadro blanco. Jugó 90 en el último partido contra Junior, jugó 45 en el partido anterior también contra Junior. Contra Nacional jugó 83 minutos, fue la figura. Contra Águilas Doradas jugó 87, contra Inter de Bogotá jugó 87, contra el Pereira jugó 77 y así sucesivamente 67, 84, 80 minutos. Ha jugado con la camiseta del Once Caldas y ese es el panorama entonces con Luis el Niche Sánchez que pues está envuelto en esto de no continuar con el Once Caldas, que el Once Caldas al final no lo compraría y que pues según los rumores periodísticos pues podría calar en el Deportes Tolima. Pero como siempre decimos y como siempre hay que hacer con el Deportes Tolima, hay que tener paciencia y esperar qué termina sucediendo en los próximos días. El Deportes Tolima va a regresar a entrenamientos el 30 de junio. El 30 de junio regresa a entrenamientos el Deportes Tolima. Subiremos un videito más en estos días por ahí con algunos temas, algunos rumores. Por ahí ha estado sonando que supuestamente se iría del Deportes Tolima el defensor central Anderson Angulo. Vamos a hacer un video explicando la situación de Anderson Angulo. El tema Sebastián Guzmán, que ya lo tocábamos, Mariachi todavía no ha arreglado con el Deportes Tolima. Hay voluntad, al parecer hay voluntad, pero ese tema todavía hay tiempo para resolver el tema, es lo que a mí me dicen. No se ha resuelto todavía, habrá que esperar un poco más en el tema de Sebastián Guzmán. Y un equipo que reiteramos volverá a trabajos el Tolima el 30 de junio, ya pensando en lo que va a ser la Copa Colombia, la Liga y la Copa Libertadores. ¿Con qué movimientos? Con el Niche Sánchez no lo sabemos, si se va a poner la camiseta del Tolima o no, pero creo que a la gente este volante le gusta. Yo creo que este jugador se podría acomodar a la dinámica del profe Lucas, se podría acomodar a lo que juega el Deportes Tolima, pero esa es la situación del jugador, que resuelva todo con el Once Caldas y que ya Tolima pues ahí sí pueda entrar de lleno a ver de qué manera termina manejando este jugador. Que le está pidiendo buen dinero al Once Caldas, pues hombre, eso es apenas entendible porque todos los jugadores pues van a querer sacar la mayor cantidad de dinero porque ese es su trabajo y porque pues hombre, ellos al ser buenos jugadores pues saben que pueden hacer eso con los clubes y veremos qué termina pasando con Luis el Niche Sánchez, que es un jugador que gusta el Deportes Tolima, pero el Deportes Tolima, como ya lo mencionamos, pues espera lo que termine haciendo el Once Caldas, que es el equipo que tiene la primera opción, ya que tiene esa opción de compra y el jugador pertenece al equipo de Fortaleza. Les envío un abrazo especial, seguiremos subiendo más material, por supuesto, del Deportes Tolima, vamos a investigar un poquito más sobre el tema de Anderson Angulo y miramos si subimos un videito sobre eso. Y para que ustedes sigan teniendo esta información del Tolima, simplemente suscríbanse ahí al canal y ahí vamos a estar con mucha más información del cuadro vino tinto de oro. Les envío un abrazo especial a todos, cuídense mucho y la seguimos en cualquier momento con información del Tolima aquí en la cancha. Abrazo especial para todos, chao.